En la historia del fútbol existen entrenadores ganadores, existen también grandes gestores de vestuario, pero muy pocos lograron algo todavía más difícil: transformar futbolistas y elevarlos a una versión que jamás habrían alcanzado solos. Sir Alex Ferguson no fue únicamente el técnico más exitoso del Manchester United, fue un arquitecto de carácter, un líder capaz de moldear talento, controlar egos y exigir rendimientos que parecían inalcanzables. Durante casi 3 décadas en Old Trafford, no solo levantó trofeos, sino que dejó una huella profunda en generaciones de jugadores que cambiaron para siempre bajo su mando. Hoy repasamos a 5 de ellos, 5 futbolistas que con Ferguson alcanzaron el punto más alto de sus carreras. Este es el top 5 futbolistas que Sir Alex Ferguson llevó a su mejor versión. Número 5. Rio Ferdinand, de defensa elegante a jefe absoluto. Cuando Rio Ferdinand llegó al Manchester United en 2002, lo hizo con una etiqueta pesada, el defensor más caro de la historia del fútbol inglés hasta ese momento. Tenía salida limpia, buen manejo de balón, lectura de juego, pero también una crítica constante. Era demasiado blando para dominar la Premier League. Ferguson no intentó cambiar su esencia, hizo algo más inteligente, la completó. Desde el primer día le exigió algo que no figuraba en las estadísticas: liderazgo. No bastaba con anticipar bien o salir jugando, tenía que mandar, ordenar la línea, corregir a sus compañeros. Rio lo contó años después: Sir Alex me decía que un gran central no solo defiende, gobierna desde atrás. Bajo esa presión constante, Ferdinand evolucionó. Mejoró su posicionamiento, ganó agresividad en los duelos, se convirtió en un defensor dominante en escenarios grandes. Su asociación con Nemanja Vidic marcó una era: fuerza y fiereza de un lado, inteligencia y elegancia del otro. Con Ferguson, Rio Ferdinand ganó Champions League, múltiples Premier League, el respeto del fútbol europeo. Sin Ferguson, habría sido un gran central técnico. Con Ferguson, fue un líder defensivo de época. Número 4. Park Ji-sung, el jugador invisible que hacía ganar partidos. Park Ji-sung representa una de las mayores obsesiones de Sir Alex Ferguson, el futbolista dispuesto a sacrificar su brillo por el equilibrio del equipo. No era el más rápido, no era el más talentoso, pero entendía el juego como pocos. Ferguson lo fichó en 2005 desde el PSV Eindhoven porque sabía exactamente qué necesitaba de él: orden, disciplina y trabajo sin descanso. Park no jugaba todos los partidos, jugaba los partidos importantes. Era el elegido para anular al mediocentro rival, presionar durante 90 minutos, ejecutar planes tácticos específicos. Ferguson confiaba tanto en él que lo utilizó para frenar a Andrea Pirlo, Steven Gerrard, Xavi, Andrés Iniesta. Existe un rumor persistente, nunca confirmado ni desmentido, sobre la final de la Champions League de 2009 ante el Barcelona de Guardiola. Park Ji-sung no fue titular. El Barça dominó el mediocampo, Messi fue decisivo. Años después, periodistas cercanos al entorno del club aseguraron que Ferguson lamentó no haber alineado a Park para ejecutar un plan defensivo específico sobre Messi, como ya había hecho con otros grandes creativos. Ferguson nunca lo declaró públicamente, pero quienes lo conocieron saben algo: cuando confiaba tanto en un jugador como en Park, no era por casualidad. Park fue el símbolo del fútbol invisible, el jugador que corría para que otros brillaran, y Ferguson lo llevó a su mejor versión entendiendo exactamente quién era. Si este análisis te está gustando, suscríbete y deja tu like, porque lo que viene ahora cambia por completo la historia del Manchester United moderno. Número 3. David Beckham, talento, disciplina y control. David Beckham fue una creación directa del método Ferguson. Llegó desde la cantera con un golpeo extraordinario, una técnica privilegiada, pero también con una personalidad todavía en formación. Ferguson lo protegió cuando fue necesario y lo corrigió con dureza cuando se desvió. Le exigió trabajo defensivo constante, compromiso táctico, priorizar siempre al equipo sobre la fama. Bajo su mando, Beckham se convirtió en pieza clave del triplete histórico de 1999, uno de los mejores asistentes del fútbol europeo y un jugador decisivo en partidos grandes.
El famoso episodio de la bota en 2003 marcó el final de su etapa en el United, pero también dejó claro el mensaje que Ferguson mantuvo siempre: nadie estaba por encima del club. Beckham alcanzó su mejor versión futbolística con Ferguson. Después fue una superestrella global, pero nunca volvió a tener el mismo peso deportivo. Número 2. Roy Keane, el capitán que definió la era Ferguson. Si hay futbolista que representa el espíritu competitivo del Manchester United de Sir Alex Ferguson, ese es Roy Keane. No fue el más técnico, no fue el más mediático, pero fue sin dudas el líder más influyente que Ferguson tuvo en su vestuario. Cuando Keane llegó al United en 1993, procedente del Nottingham Forest, era un mediocampista combativo, intenso, incluso descontrolado. Tenía talento, sí, pero también una agresividad que muchas veces lo llevaba al límite. Ferguson vio algo más profundo, una mentalidad ganadora que solo necesitaba canalización. Desde muy temprano, el técnico escocés lo convirtió en su extensión dentro del campo. No solo le dio la capitanía, le dio autoridad absoluta. Keane era el que exigía en los entrenamientos, corregía a las estrellas, elevaba el nivel competitivo del grupo. Muchos jugadores confesaron años después que le temían más a Roy Keane que al propio Ferguson, y eso no era un problema, era parte del plan. Si hay un momento que explica por qué Ferguson llevó a Keane a su mejor versión, es la semifinal de Champions League de 1999 contra la Juventus en Turín. Keane recibió una tarjeta amarilla que lo dejaba fuera de la final. Sabía que no jugaría en el Camp Nou. Aún así, jugó el mejor partido de su vida. Dominó el mediocampo, marcó un gol, lideró la remontada y clasificó al United a la final sabiendo que él no estaría allí. Ferguson lo resumió así: ese fue el mayor acto de liderazgo que he visto en un futbolista. Keane fue el corazón del United durante más de una década. Cuando la relación se rompió en 2005, no fue por falta de respeto futbolístico, sino porque dos personalidades gigantes ya no podían coexistir. Con Ferguson, Roy Keane no solo fue un gran mediocampista, fue el estándar moral del vestuario. Número 1. Cristiano Ronaldo, la obra maestra de Sir Alex Ferguson. Cristiano Ronaldo es el mayor legado individual de Sir Alex Ferguson, y no es una opinión, es un hecho. Cuando Cristiano llegó al Manchester United en 2003, era un joven talentoso, desequilibrante, pero también individualista, irregular y excesivamente ornamental. Ferguson lo protegió como un hijo futbolístico, lo defendió de las críticas de la prensa inglesa, de la dureza física de la Premier League, de la presión mediática constante, pero al mismo tiempo fue implacable en lo que realmente importaba. Le exigió eficacia, disciplina táctica, decisiones rápidas, compromiso colectivo. Cristiano lo reconoció públicamente en múltiples ocasiones. Sir Alex fue como un padre para mí, me enseñó a ser profesional. Bajo su mando, Cristiano evolucionó año a año, de extremo regateador, a atacante decisivo, a goleador imparable. En la temporada 2007-2008 alcanzó un nivel histórico: Balón de Oro, Champions League, Premier League, máximo goleador de Europa. Ferguson supo cuándo dejarlo crecer y cuándo soltarlo. En 2009 permitió su salida al Real Madrid porque entendió que el ciclo estaba completo. Cristiano se convirtió en leyenda mundial, pero su transformación ocurrió en Manchester, bajo la tutela de Sir Alex Ferguson. Sin él, Cristiano habría sido talento. Con él, se convirtió en historia. Sir Alex Ferguson no fue solo un entrenador ganador, fue un constructor de caracteres. Rio Ferdinand aprendió a liderar, Park Ji-sung entendió el valor del sacrificio, Beckham se hizo profesional, Roy Keane encarnó el espíritu competitivo, Cristiano Ronaldo se convirtió en una leyenda. Todos distintos, todos potenciados. Ese fue su mayor logro. No imponer un molde, sino sacar la mejor versión de cada jugador sin traicionar su esencia. Si llegaste hasta aquí, eres de los que aman el fútbol con contexto y memoria. Déjanos en los comentarios, ¿a qué otro jugador agregarías a esta lista? ¿Crees que Ferguson es el mejor formador de la historia? ¿Qué entrenador debería ser el próximo análisis? Y si no lo has visto aún, te recomendamos el video
top decisiones más polémicas de Carlo Ancelotti, donde analizamos poder, vestuario y liderazgo al más alto nivel. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo documental futbolero.